Hay un objeto muy extraño volando cerca de nuestro Sol. No sabemos exactamente qué es o qué está haciendo, ni siquiera podemos verlo ya. Pero hemos estado observando este objeto muy atentamente durante meses. Le dimos un nombre, 3I Atlas, y le dimos un título, Cometa Interestelar. Hay mucho que sabemos sobre este nuevo visitante en nuestro sistema solar. En solo 4 meses, casi 100 artículos de investigación fueron publicados sobre el 3I Atlas, y hay mucha más información circulando que no aparece en el registro oficial. Algunas cosas suenan completamente locas, entonces hoy vamos a cortar a través del ruido y llegar al fondo de todo lo que realmente necesitas saber sobre el 3I Atlas. No las especulaciones salvajes, no las teorías conspirativas, sino los hechos observacionales confirmados, la física establecida y los misterios genuinos que desafían explicación simple. Porque la verdad sobre el 3I Atlas es suficientemente extraña sin necesitar adornos. Y cuando entiendes el viaje completo de este objeto, de dónde vino, qué observamos mientras pasaba y hacia dónde va, el cuadro que emerge es de algo profundamente alienígena en el sentido más literal de la palabra. Antes de sumergirnos en la odisea de 7.6 mil millones de años de un visitante de región más antigua que nuestro propio planeta, deja tu like, suscríbete, activa la campana, comenta qué aspecto del 3I Atlas encuentras más intrigante, y si quieres apoyar análisis exhaustivos que separan hecho de ficción, hazte miembro. Porque el 3I Atlas no necesita exageración, la realidad documentada es suficientemente extraordinaria. Ahora comencemos con dónde está ahora, y prepárate, porque cada fase de su viaje revela nueva capa de extrañeza. En este exacto momento, el 3I Atlas está haciendo su aproximación más cercana al Sol. Llamamos esta fase perihelio, y el pico ocurre el 29 de octubre, cuando el objeto pasará a cerca de 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. Aunque en el espacio típicamente usamos forma mayor de medición, la unidad astronómica o UA. Una UA representa distancia promedio entre Tierra y Sol, lo que nos ayuda a traer sentido familiar de escala a la vastedad del sistema solar. Entonces el perihelio del 3I Atlas ocurre a 1.4 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que no llega tan cerca, está en algún lugar justo dentro de la órbita de Marte. Pero este será el tiempo de actividad máxima para el 3I Atlas. Este es el momento más caliente que experimentará, lo que significa que mucho material de la superficie del objeto será expulsado al espacio. Esto es normal para un cometa, llamamos este proceso sublimación. Es lo que ocurre cuando material sólido transita directamente a gas, porque no hay líquido en el vacío del espacio. Y la sublimación es lo que da al cometa su apariencia distinta con halo difuso y cola larga. El halo está hecho de todo el gas y polvo siendo eyectado de la superficie dura del objeto. Es técnicamente conocido como coma. La cola es creada por el viento solar, ondas de radiación que constantemente fluyen de la superficie del Sol. Ese viento sopla hacia atrás todos los pedazos más livianos de polvo y gas de la coma y los empuja lejos del cometa. Es pieza espectacular de ballet cósmico. Y desafortunadamente, no podemos ver esto sucediendo con el 3I Atlas mientras vuela a través de su exposición máxima al Sol, porque estamos del lado equivocado, llámalo destino o llámalo otra cosa. Nuestra visión del perihelio está completamente bloqueada por el brillo del Sol. Entonces sabemos dónde está el 3I Atlas ahora y tenemos idea bastante buena de qué está haciendo. Mientras esperamos que reaparezca del otro lado, esto nos da oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar. Y esta es historia profundamente fascinante, porque el viaje del 3I Atlas comenzó mucho antes de que nuestro propio sistema solar existiera. Hemos estado rastreando el 3I Atlas desde julio de 2025. Fue oficialmente detectado por el Sistema de Alerta de Último Aviso de Impacto de Asteroides Terrestres, o ATLAS, que es en realidad conjunto de telescopios alrededor del mundo en lugares como Hawái, Chile y Sudáfrica. Lo que hacen es observar el cielo nocturno y buscar objetos en movimiento, y eso fue lo que vieron la noche del 1 de julio, solo otro objeto en movimiento, entonces lo clasifican como nuevo asteroide y están listos para seguir adelante. Pero luego notan algo extraño sobre este, se está moviendo demasiado rápido.
Todo en el espacio está constantemente en movimiento, y todo objeto en el sistema solar gira alrededor del Sol, porque todos estamos atrapados por su fuerza de gravedad. El hecho de estar moviéndonos es lo que nos impide caer en el pozo gravitacional. Y cuanto más cerca llegas del Sol, más rápido tienes que moverte para permanecer flotando. Pero si comienzas a moverte suficientemente rápido, entonces realmente empiezas a subir fuera del pozo. Y si alcanzas cierta velocidad, entonces te liberas completamente de la gravedad del Sol y puedes volar hacia el espacio interestelar. Entras en el vacío de nada que existe entre estrellas. Y cuando astrónomos midieron la velocidad de este nuevo asteroide, quedaron impactados. Este era el objeto en movimiento más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Vamos a establecer algo de escala. El planeta Tierra orbita el Sol a velocidad de 30 kilómetros por segundo. Somos nosotros. Nos estamos moviendo bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol. Pero hay planetas mucho más cercanos. Aquí está Mercurio, 0.4 unidades astronómicas de la superficie del Sol. Está tostado, y para evitar caer en el pozo gravitacional, Mercurio tiene que orbitar a velocidad de cerca de 48 kilómetros por segundo. El nuevo objeto descubierto por Atlas se estaba moviendo a 58 kilómetros por segundo, y en ese momento todavía estaba allá afuera, justo dentro de la órbita de Júpiter. Eso es cerca de 4.5 UA del Sol. Y a esa velocidad estaba claro que este objeto iba a pasar directamente por el Sol y seguir yendo. Llamamos esto trayectoria hiperbólica, significando que esta cosa vino del vacío, del espacio interestelar, y es hacia allá que retornaría después de completar su gran tour de nuestro sistema solar. Es cuando el nombre 3I Atlas pasó a existir, tercer objeto interestelar, lo que significa que hubo dos antes de él. Probablemente conoces este. Oumuamua, el primer visitante interestelar jamás identificado, y también era bastante extraño, aunque era extraño de manera totalmente diferente de lo que Atlas es. Pero también tenemos el segundo objeto interestelar, el hijo del medio frecuentemente ignorado, 2DC Borisov, que en realidad no era tan extraño, además del hecho de ser interestelar, básicamente solo actuó como cometa normal, entonces, en todo caso, era extrañamente no extraño. Hay tres grandes diferencias entre el 3I Atlas y sus hermanos interestelares. Una es tamaño, es literalmente mucho más grande. Oumuamua tenía hasta 400 metros de diámetro, Borisov tenía hasta 1 kilómetro de ancho, pero el 3I Atlas podría tener hasta 5.6 kilómetros de ancho. 2 es velocidad, Atlas viaja aproximadamente el doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov. Y 3 es la dirección de donde el objeto vino, y esta es la realmente extraña. Oumuamua vino de arriba, del cielo norte, que es la dirección general en que el sistema solar se está moviendo. Entonces todos estamos orbitando el Sol, pero el Sol en sí también está orbitando alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea, y nos está arrastrando junto. Entonces, tanto como Oumuamua nos golpeó, nosotros también medio que chocamos con él. 2C Borisov hizo prácticamente lo mismo, vino en ángulo más diagonal que directo, pero de la misma dirección general. Ahora, el 3I Atlas no es otra colisión frontal, este es un choque lateral, y está viniendo en aquel ángulo lateral en alineamiento casi perfecto con todos los planetas. Nuestro sistema solar es como disco de cosas que todas se formaron alrededor del Sol. A lo largo del tiempo, todas estas cosas continuaron colisionando unas con otras y formándose en planetas, lunas, asteroides y cosas, pero todo permaneció en forma de disco relativamente planas. Llamamos este disco el plano de la eclíptica. Hay solo pocas cosas que están un poco desplazadas de este plano. La más reconocible sería Plutón. Su órbita está inclinada en 17 grados. Entonces a veces está un poco arriba del plano de la eclíptica y a veces abajo. Es importante saber esto para que podamos apreciar cuán bien alineado el 3I Atlas realmente está. El objeto interestelar está solo 3 grados fuera de aquel plano eclíptico. Golpeó nuestro sistema solar en alineamiento perfecto con el disco. El espacio es tridimensional y este objeto podría haber venido de cualquier dirección. Entonces tener algo golpeándonos casi perfectamente de lado es coincidencia muy grande. Pero esto nos lleva a pregunta aún mayor: ¿de dónde vino el 3I Atlas?
Bueno, sabemos que vino de la dirección del núcleo galáctico. Entonces, si miramos la galaxia Vía Láctea desde esta perspectiva usual de arriba hacia abajo, estás aquí en esta mitad externa de la galaxia localizada en brazo espiral. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, ese es el próximo brazo espiral. De cualquier manera, el 3i Atlas vino de la dirección de este núcleo brillante en el medio. Es brillante porque está lleno de estrellas y están empaquetadas mucho más apretadas que las de nuestra vecindad. Pero nuevamente, el espacio es tridimensional. Entonces, para realmente entender de dónde el 3i Atlas se originó, necesitamos voltear la galaxia para vista lateral. Y así como nuestro sistema solar, la mayor parte de las cosas en la Vía Láctea está concentrada en disco delgado alrededor del núcleo. Pero también como nuestro sistema solar, hay algunas cosas que medio que quedan arriba y abajo del disco delgado. En la galaxia llamamos esta área el disco grueso. Es mucho menos lleno en el disco grueso, entonces no tienes ni cerca tantas colisiones gigantes, explosiones de supernova, agujeros negros y cosas así. Entonces las cosas en esta región tienden a solo quedarse sin perturbación por periodos muy largos de tiempo, y es de allí que astrónomos creen que el 3i Atlas vino. Esta región antigua del espacio, lo que podría hacerlo tan viejo como 7.6 mil millones de años, casi el doble de la edad de nuestro propio planeta. Ahora, probablemente nunca seremos capaces de rastrear el viaje del 3i Atlas todo el camino de vuelta a su punto de origen, pero astrónomos recientemente consiguieron retroceder más de 10 millones de años e identificaron 93 estrellas que el objeto habría encontrado a lo largo de ese periodo. Pero lo que es profundamente fascinante es que a lo largo de esos 10 millones de años, lo más cerca que habría llegado de cualquiera de esas 93 otras estrellas fue distancia de 0.3 años luz, eso es 63.000 unidades astronómicas. Y ahora, el 3i Atlas está solo 1.4 UA de nuestro propio Sol. Es viajero solitario, atravesando el vacío por eones, raramente llegando cerca de cualquier cosa, hasta ahora. Ahora hablemos un poco más sobre cómo el 3i Atlas se acercó al Sol y qué aprendimos sobre él a lo largo del camino, porque cada fase de observación reveló sorpresas. Aunque el 3i Atlas fue oficialmente descubierto el 1 de julio, fue realmente detectado por primera vez el 7 de mayo de 2025. Apareció en imágenes capturadas por el Satélite de Investigación de Exoplanetas en Tránsito, o TESS. Es observatorio que orbita la Tierra y mira profundamente en la galaxia intentando identificar nuevos planetas en otros sistemas estelares. Y por periodo de cerca de un mes, TESS solo sucedió estar mirando en la dirección del 3i Atlas. Esto nos dio oportunidad de rastrear el objeto mientras se movía a través de la órbita de Júpiter. La primera cosa que astrónomos querían medir era el brillo del objeto y cómo cambiaba a lo largo del tiempo. Esto nos dirá sobre de qué esta cosa está hecha. Sabemos que en el periodo de un mes en que el 3i Atlas fue observado por TESS, viajó cerca de 1 UA en dirección del Sol, entonces esperaríamos que se volviera más brillante a lo largo de ese tiempo. Astrónomos usan término llamado flujo para describir el brillo percibido de objeto en el espacio. Astrónomos tenían hipótesis de que el flujo del 3i Atlas aumentaría por factor de 1.5 entre mayo y junio. Pero datos de TESS mostraron que el flujo en realidad aumentó por factor de 5, entonces hubo aumento masivo en la cantidad de luz siendo reflejada por este objeto. Y es así como sabemos que no es asteroide, entonces debe ser cometa que está comenzando a formar su coma de gas y polvo, que es lo que está reflejando toda aquella luz extra. Solo que hay dos cosas extrañas sobre esta observación. Una tiene que ver con polarización de luz. Cuando luz del Sol golpea aquella nube de gas y polvo alrededor del 3i Atlas, se dispersará en direcciones diferentes, pero la dirección que la luz rebota no es aleatoria. Puede decirnos mucho sobre el material que la luz está golpeando. La mayoría de los objetos en el espacio tiene polarización principalmente positiva, incluso objetos interestelares. 2i Borisov era positivo, pero el 3i Atlas es negativo. Y no solo eso, tiene la polarización negativa más extrema de cualquier objeto jamás descubierto. Eso es bastante extraño, y es solo una de las muchas peculiaridades sobre el 3i Atlas que nos dice que no todos los sistemas solares son iguales. Lo que pensamos ser normal aquí sería extraño en otro lugar.
Y la segunda cosa sorprendente sobre la coma del 3I Atlas fue el hecho de que existía en primer lugar. Recuerda, estamos mirando este periodo entre mayo y junio, y el 3I Atlas todavía está allá afuera, más allá de la órbita de Júpiter. Wow. Eso es más de 5 UA del Sol. Hace frío allá afuera. Es tan frío que típicamente no detectamos cometas a 5 UA porque típicamente todavía no han comenzado a formar su coma. Todavía están congelados sólidos. No es normalmente hasta algún lugar entre 3 y 4 UA que el proceso de sublimación realmente entra en acción, y eso es porque cometas típicos de nuestro sistema solar son típicamente hechos de hielo o de agua, que necesita mucha energía para derretir. Pero mientras continuamos observando el 3I Atlas y comenzamos a apuntar nuestros telescopios más poderosos directamente hacia él, aprendimos que la coma era en realidad dominada por gas CO2. Tenía algo de vapor de agua, pero la proporción de CO2 era mucho mayor, cerca de 8:1. Eso es básicamente lo opuesto o inverso de lo que estamos acostumbrados a encontrar en cometas. Si ya viste hielo seco antes, es típicamente usado para crear efecto de humo. Eso es CO2 congelado. Tiene que ser creado y almacenado en temperaturas increíblemente frías, y tan pronto es removido del congelador profundo, hielo seco instantáneamente comenzará a sublimar, haciendo aquella nube característica de gas. Eso es lo que el 3I Atlas estaba haciendo allá afuera en el espacio, y es por eso que su coma se formó tan temprano, porque hielo CO2 derrite a temperatura mucho menor que hielo de agua. Y continuamos observando el 3I Atlas en su aproximación al Sol. Vimos aquella proporción de CO2 y agua comenzar a invertirse. A finales de septiembre, mientras pasaba por la órbita de Marte a poco más de 1.5 UA, el objeto en realidad había comenzado a liberar cantidad masiva de vapor de agua, cerca del equivalente a manguera de bomberos corriendo a potencia máxima, que es en realidad más agua de la que esperaríamos, incluso de cometa normal a esa distancia. Nunca vimos tanto vapor de agua aparecer tan repentinamente. La misma cosa puede ser dicha sobre metal en la coma del 3I Atlas. Cuando fue observado durante el verano, astrónomos detectaron pequeña cantidad de níquel en la nube circundante, pero no detectaron ningún hierro. Entonces, algunas cosas a notar aquí. Una es que níquel y hierro son bastante comunes en el universo porque son formados dentro del núcleo de estrella moribunda. Entonces, aquella estrella explota en supernova y expele esos metales para área circundante del espacio. Y porque níquel y hierro vienen del mismo lugar, son típicamente encontrados juntos en planetas, lunas, asteroides y cometas. Entonces, cuando vemos mucho níquel pero ningún hierro, nos preguntamos dónde fue el hierro, qué proceso lo separó. Y cosa número 2, es extraño ver cualquier metal sublimando del 3I Atlas dada su distancia al Sol cuando esta observación fue hecha. Todavía está ya más allá de Marte en la región del cinturón de asteroides, que todavía es muy fría. Cuando se trata de CO2, sabemos que no necesita mucho calor para derretir, pero cuando hablamos sobre metal, hay otra cosa ocurriendo. Probablemente la liberación masiva de CO2 está arrastrando átomos de níquel junto, pero esto todavía no explica la deficiencia de hierro. Ahora, así como vapor de agua hizo aparición muy súbita en la coma del 3I Atlas, la misma cosa eventualmente ocurrió con hierro. A finales de septiembre, astrónomos comenzaron a detectar hierro por primera vez en la coma. Y entonces muy rápidamente la proporción de níquel a hierro cambió para combinación más normal de los dos. Entonces el 3I Atlas se está volviendo más normal a lo largo del tiempo, pero está llegando allí de manera muy extraña. Ahora hablemos sobre colas. Esta es otra área donde el 3I Atlas se comportó un poco diferente de tu cometa promedio, y eso es principalmente porque la primera vez que vimos cola formándose alrededor del 3I Atlas en el verano, estaba apuntando en la dirección equivocada. Este objeto inicialmente formó cola dirigida hacia el Sol. Esto es inusual porque la cola es considerada efecto del viento solar interactuando con la coma. El viento solar sopla lejos del Sol, por lo tanto, esperamos que la cola fluya en esa dirección. En este caso no fue, lo que podría estar relacionado a la formación temprana de la coma, que fue debido a la alta concentración de CO2, porque el objeto comenzó a sublimar a distancia muy larga del Sol. Es posible que el viento solar simplemente no fuera suficientemente fuerte todavía para empujar la nube de gas y polvo lejos.
Entonces lo que vimos fue más de aquella nube acumulándose en el lado caliente del objeto, el lado dirigido hacia el Sol, antes de encontrar viento suficientemente fuerte para formar cola convencional, que es lo que el 3I Atlas eventualmente hizo. En septiembre, cola corta en forma de abanico dirigida lejos del Sol se desarrolló, lo que es bastante normal. Y es por ese tiempo que en realidad obtenemos nuestra observación más cercana posible del 3I Atlas, pero la visión no viene de la Tierra, viene de Marte. El 3 de octubre, el objeto pasa a 0.19 UA del planeta Marte, lo más cerca que llegará de cualquier planeta en el sistema solar. Y eso es suerte para nosotros porque tenemos muchas cámaras en y alrededor del planeta rojo. Aquí está fotografía tomada por el rover Perseverance desde la superficie de Marte. Es así como el objeto habría aparecido en el cielo nocturno. No es gran foto, no es para eso que la cámara del rover fue diseñada. Y aquí está otra imagen del 3I Atlas tomada por la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que queda en órbita alrededor de Marte. Podemos ver el objeto un poco más claramente ahora, pero todavía no hay resolución suficiente para distinguir entre la coma brillante y la superficie del propio objeto. Para obtener ese detalle fino, necesitaríamos tomar foto con Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que tiene el telescopio más poderoso en el sistema de Marte. Desafortunadamente, en el momento que hacemos este video, esa imagen no fue divulgada. Pero tiempo es algo que tenemos ahora, porque el Sol continuará bloqueando nuestra visión del 3I Atlas hasta inicio de diciembre, punto en que podremos estudiar el efecto que el Sol tuvo en el objeto. Aunque lo más cerca que llegaremos todavía será 1.8 UA, esto ocurre el 19 de diciembre. En este punto, el 3I Atlas estará bien en camino de salir del sistema solar. Pero hay solo un encuentro cercano más todavía por venir. El 16 de marzo de 2026, el objeto volará a 0.36 UA de Júpiter. Aunque no tenemos ni cerca tantas cámaras alrededor de Júpiter como tenemos en Marte, tenemos una. Está en sonda llamada Juno, que pasó la última década observando el gigante gaseoso y sus lunas, pero tendrá chance de tomar una última imagen del 3I Atlas antes de desaparecer. En esta distancia, el objeto estará enfriando, estará menos activo, pero podría estar cambiado por su exposición al Sol, y esto añadirá capa extra de comprensión a estos objetos interestelares. Es enteramente posible que muchas de estas características extrañas ni siquiera vinieron del lugar donde el objeto fue formado. Es solo acumulación de cosas extrañas que recogió a lo largo del camino. Por ahora, solo podemos preguntarnos, pero más respuestas y probablemente más preguntas vendrán pronto. Porque el 3I Atlas es visitante de otro mundo en el sentido más literal. Vino de región de la galaxia más antigua que nuestro Sol, viajó por miles de millones de años a través del vacío y ahora, por breve momento cósmico, está cruzando nuestro sistema solar. Y cuando parta, llevará consigo secretos del lugar y tiempo que nunca podremos visitar, pero dejará atrás datos, observaciones y misterios que nos harán cuestionar lo que pensábamos saber sobre formación de cometas, química interestelar y diversidad de sistemas planetarios en la galaxia. Si estás siguiendo este viaje extraordinario de visitante de 7.6 mil millones de años, deja tu like, suscríbete, activa la campana, comenta qué descubrimiento sobre el 3I Atlas encontraste más sorprendente y si quieres apoyar cobertura científica exhaustiva que separa hecho de especulación, hazte miembro. Porque el 3I Atlas no necesita teorías conspirativas para ser fascinante. La verdad documentada, la química imposible, el timing perfecto, el viaje épico a través del vacío interestelar, todo esto es suficientemente extraordinario. Y en diciembre, cuando emerja del brillo del Sol, estaremos observando para ver cómo fue cambiado por su paso cercano a nuestro Sol. Y en marzo tendremos una última mirada antes de desaparecer de vuelta en las profundidades de donde vino. Ojos en los datos, mente en las observaciones y admiración por el privilegio de presenciar visitante de mundo que nunca veremos. Porque eso es lo que el 3I Atlas realmente es, una carta del cosmos, un mensaje de lugar y tiempo más allá de nuestro alcance, y tuvimos suficiente suerte de estar aquí, ahora, con tecnología para leerla.